Muy buenas tardes a todos. ¿Cuántos son en el grupo? Hay un jovencito que me dijo que iba a faltar por motivos de salud familiar, pero al momento tienen 11, con él sería 12. ¿Son 12 los integrantes del grupo? Doctora, buenas tardes. Sí, hay una compañera que se ha retirado, que es Musayón Montaño. Por eso somos dos nada más en el grupo. Ok, entonces para tenerlo en consideración. Muy bien, entonces el día de hoy nos toca espondiloartritis. Entonces vamos, la primera parte va a ser más que todo una exposición. Y ya luego de eso se va a proceder a dar casos para ir comentándolo acá en clase y no tienen que subirlo a la plataforma, solamente la discusión del caso es acá durante. La discusión tampoco no es larga, así que ahorita voy a empezar a proyectar porque si dicen que solamente son ustedes no habría problema. Ya.
Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como ya han estado siguiendo con mis otros colegas diferentes temas de esta especialidad, vamos a tratar un tema que no es tan usual que ustedes lo vean en consultorios, salvo que sea de la especialidad, y en hospitalización solamente cuando han ingresado por las complicaciones cardiovasculares o procesos infecciosos. Pero pueden incluso a veces visualizar este tipo de pacientes cuando lo atienden en lo que es consulta externa de oftalmo o lo que es también medicina física, si es que no está pasando por el servicio de reumatología. Entonces, en relación a esta patología, vamos a revisar algunos puntos sobre su casuística, parte de algunos datos de fisiopatogenia, algunos cuadros clínicos y sobre todo el enfoque imagenológico. Y asimismo vamos a ver algunos casitos que se van a discutir. Muy bien, entonces para comenzar, vamos a ver en relación por qué la importancia de esta entidad. Esta entidad a nivel como espondiloartritis ha ido calando en lo que es el incremento de casos reportados porque ya no solo enfocaba los cuadros de espondilitis anquilosantes como una imagen radiológica establecida y ya no solamente habían los casos de los otros eh, espectros clínicos de esta entidad, sino que empezó a verse también pacientes que cumplían criterios clínicos para un cuadro de espondiloartritis axial sin necesidad de cumplir algunos otros criterios, pero sí a veces variaciones imagenológicas. Entonces, las prevalencias, como ha ido habiendo mayor posibilidad de ayudas imagenológicas, inmunológicas y otras más, ha permitido que estas prevalencias vayan cambiando. Incluso se reportaba casos de 0.0, una prevalencia de 0.01 cambió a 2.5 e incluso esto ha incrementado un poquito más. Y si nosotros vemos dentro de este grande grupo, la espondilitis anquilosante es una de las abanderadas. Incluso para estas han incrementado también prevalencias y por eso su importancia. En nuestro país también su prevalencia, si bien es bajita, tampoco es casi nula y su incidencia también ha ido incrementando. Por eso los datos que antes tenía de 1/80.000 o 100.000 casos, esto también ha ido incrementándose porque ya hay mayor disponibilidad a veces de un manejo más oportuno. Pero se dice de que cuando se hizo el estudio, en este caso seroinmunológico, para ver la prevalencia de HLV27, que era uno de los grandes participantes como banderados de esta entidad, se podía encontrar hasta un 6%, no necesariamente con cuadro clínico activo en el momento de la captación, sino que a veces lo podía tener y en el seguimiento podía desarrollar esta entidad. Ahora, se sabe de que hay una variante que es la espondiloartritis axial no radiográfica. Y en este caso, cuando se hacía el seguimiento, o sea, tenían incluso este marcador positivo de HLV27, se le hacía el seguimiento porque no tenía este cuadro clínico todavía activo, se encontraba que hasta el 5.1% podía llegar a desarrollar una espondilitis anquilosante en 5 años y un 19% en 10 años. Esto a nivel de otras poblaciones más globales. Y en relación a la mortalidad, el riesgo incrementaba ligeramente en pacientes con espondilitis anquilosantes, todos más asociados por complicaciones cardiovasculares y procesos infecciosos. Ahora, esta entidad generalmente tiene una razón, el predominio de los varones de 3-1, inicios de presentación pueden ir entre los 20 y 30 años, pero generalmente la edad adulta media es uno de sus favoritos, excepto a veces cuando hablábamos del espectro que incluía la artritis reactiva, donde su grupo era mucho menor. Entonces, y los grupos de espondiloartritis psoriásica, más bien nos íbamos para lo de adultos de edad media y adultos mayores. Ahora, ¿por qué la importancia de esta entidad? Porque la conforma
varias presentaciones clínicas, pero que tienen en común que muchas de ellas tienen la positividad para lo que es el HLA-B27. Ahora, estas espondiloartropatías seronegativas, como antes se les mencionaba y ahora más se les designa como una espondiloartritis, es con una variancia clínica bastante tensa que vamos a ver en la presentación. Y vamos a ver que dentro de estas, la espondilitis anquilosante es la que siempre saca la cabeza por toda esta línea, mientras que la artritis psoriásica es la que le sigue. Las otras que están conformando el grupo, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, que se asocia muchas veces a enfermedades tipo Crohn, colitis ulcerativa, las espondiloartritis de inicio juvenil o las indiferenciadas están con una presentación mucho menor. Ahora, hay que tener en consideración estos puntos, sobre todo para la parte del enfoque. ¿Por qué? Porque vamos a tratar sobre todo de las tres que son las más prevalentes. Las otras mucho depende, en este caso, de otras manifestaciones, porque la inflamatoria intestinal la mayor parte del tiempo muchas veces desde el inicio más su curso es con compromiso a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces, la mayoría a veces las manifestaciones artríticas periféricas o axiales o se ven no tan severas o se ven propiamente a largo plazo, entonces muchas de ellas ya incluso no las llegan a presentar porque como cuando debutan se hace la investigación respectiva y inician muchas veces el manejo modificador de la enfermedad o incluso el biológico, a veces eso ya no se da. Entonces, no a veces llegan a presentar estas manifestaciones o ya no en tan medida. Pero los pacientes que no pasa eso, a veces parte de los motivos de consulta llegan con el cuadro articular y cuando se hace la indicación clínica tiene otras sintomatologías que ha meritado seguimientos por gastroenterología de manera recurrente. Normalmente la mayoría cuando ya tienen sintomatología que merite estudios endoscópicos, muchas veces en los estudios de biopsia les ayuda a complementar el diagnóstico. Entonces, estas espondiloartritis en sí pueden ser de predominio axial o de manifestaciones clínicas de predominio periférico o pueden presentar ambas. Las que predominan con esa manifestación axial son la espondilitis anquilosante y la axial no radiográfica, las que les decíamos que en el seguimiento del tiempo podían incluso evolucionar a cuadros del tumor anquilosante, pero no era el tenor el 100% como se había visto en la lámina previa. Y lo que es la periférica, sobre todo tiende a ser las abanderadas, la psoriásica, que puede tener también manifestaciones a nivel axial, pero a nivel periférico es lo característico, tanto incluso en las radiografías por los hallazgos que se pueden ver, las dactilitis o incluso las manifestaciones en piel, en ojos y otras más. Y lo que es la artritis reactiva, también muchas veces debutan, ya sea por una mono o un oligo, y propiamente se hace la investigación respectiva de dicha articulación comprometida y se llega al diagnóstico. Y a veces no demora un poquito por lo que buscan la parte de la etiología asociada, entonces es lo que deriva. Y las otras con manifestaciones periféricas son la inflamatoria intestinal y también la espondiloartritis que tiene manifestaciones a nivel de articulaciones, en este caso de extremidades. Entonces axial involucra, como se ve en la figura, parte de todo lo que es la columna, mientras que la periférica involucra las articulaciones de las extremidades. Pero la axial es mandatoria de inicio de medicación y ya por lo que vamos a ver al final la evidencia más se acerca para incluso agentes biológicos. Ahora, viendo esto de las clasificaciones, era importante recordar cuando hablábamos de axial y periférica, lo que se ha mencionado hace un momentito, haciendo hincapié que en la periférica también podemos ver ciertas manifestaciones en sí que eso involucran entesis y que involucra también el compromiso a nivel de lo que es las áreas digitales periarticulares. Entonces, acá ingresa también a tallar los cuadros de entesitis y dactilitis.
Pero si nos enfocamos un poquito en relación a por qué la primera línea de manejo involucraría parte de medicamentos biológicos en las diferentes variantes que vamos a ver al final, vamos a ver de que cuando se buscaba hallar los mecanismos fisiopatogénicos para explicar esta entidad, como una de las abanderadas era la espondilitis anquilosante, pues la mayoría de estudios se enfocó a esto. Entonces, sí, encontraron que había factores genéticos de predisposición, casi en el 90%, los pacientes que llegaban a desarrollar, estaba relacionada con el HLA-B27, por eso es que es uno de los, cuando mencionamos a este, siempre nos asociamos con espondiloartritis, y dentro de ellas las espondilitis anquilosantes entran a tallar. Se basa en la teoría propiamente de artritogénico, que va a servir como un gatillante para que estimule a la línea linfocitaria, para que también se vea repercutida la mayor producción de citocinas proinflamatorias y también el efecto sobre todo de acción sobre diferentes estructuras del organismo involucrado. Pero también entró a tallar la presencia y participación de la interleucina 23 y el mecanismo asociado con la interleucina 17, sobre todo por su participación de ambas en el proceso inflamatorio. Y eso dio lugar a que las dianas de manejo biológico estuvieran orientadas para esa ruta. Sin embargo, cuando solamente enfocaba manejo siguiendo la línea de la interleucina 23, habían estudios contradictorios, pero en cuanto al enfoque que involucraba tanto a esta, pero sobre todo a la 17, había una buena respuesta. Entonces, por eso varios de los medicamentos de apoyo o de alternativa, cuando ya no están respondiendo con los factores, en este caso, los biológicos anti-TNF, entran a tallar también este grupo de medicamentos. Y este de acá, esta interleucina 17, también se ha relacionado en incremento en valores en procesos inflamatorios de otras patologías también autoinmunes, tipo artritis reumatoidea y otras más. Entonces, por eso es de que no se la deja de lado, y más bien cuando surgió esta diana de manejo, pues surgieron las alternativas en este caso idóneos para pacientes que mejoraron, respondieron, pero recayeron y ya no respondieron como se quería con los medicamentos iniciales. Y como vamos a ver al final en recomendaciones, por más que se llegue a la estabilización, lo ideal es que mantenga todavía parte biológico para un seguimiento y ver de que el paciente no mantenga esa recaída. Ahora, entonces habíamos visto esto. Y vamos con lo siguiente. Generalmente un paciente con una espondiloartritis siempre cursa con un patrón inflamatorio a nivel de la región lumbar. Y este dolor, a diferencia de un cuadro mecánico asociado a una espondiloartrosis, va a ser un dolor con mayor cronicidad, mayor evolución en la severidad, mayor presentación en épocas de reposo tras un reposo prolongado o nocturno, y la mayoría de los pacientes llegan a la consulta por eso, por eso el 75% puede ser su síntoma diana. Y la importancia de esto es que si ustedes recuerdan cuando vieron la clase de artritis reumatoidea, ellos su punto de corte para cronicidad lo manifestaban de 6 semanas. En este de acá ya entra a tallar otra vez el corte que para otros tipos de dolores crónicos de 3 meses. Y un paciente en edad media, y si es de género masculino, es, como dicen, uno de sus candidatos representativos. No que no se pueda dar de más jóvenes, por eso hay la variante también juvenil. Entonces, este dolor se asocia con rigidez, es decir, para limitación para inicio del movimiento, no mejora con el reposo, lo despierta en la noche, pero sobre todo involucra el compromiso también de nalga. Entonces, eso era lo que lo hacía distintivo. Lo malo, que esta sintomatología en algunas veces puede ser confundido con cadera y por eso muchas veces demora en buscar por qué lo toman con ese fin. Toman a veces una placa coxofemoral que no ayuda necesariamente mucho, cuando capaz una de pelvis hasta te podría haber enfocado mejor la parte de la sacroileitis que estaría presentando el paciente. Entonces, por eso es importante
la valoración clínica del dolor. Ahora, siguiendo con lo que es la valoración de estos pacientes, se tiene que ver quién está involucrado. ¿Es cadera o en sí es región lumbar o es lumbar y sacroiliacas? Entonces, por eso lo importante de las maniobras. Por ejemplo, acá tenemos la maniobra de Laguerre y la de Faber, pero también están las maniobras de Levin 1 y Levin 2. Nos ayuda sobre todo para identificar compromiso doloroso a nivel de sacroiliacas. Si queremos ver movilidad de columna, tratando de recordar también qué movimiento se puede hacer por dicha región, afuera de la flexión, extensión y parte de lateralizaciones, tendríamos que ver en este caso el momento de la flexión y cuánto hay de compromiso. Por eso la prueba de Schober entra a tallar también acá como una de las abanderadas, pero conforme va evolucionando el cuadro o si el paciente es captado en fases un poquito más avanzadas, el compromiso para la extensión torácica, así también la inclinación que veíamos en esta diapositiva del paciente por el compromiso inflamatorio progresivo se va haciendo más detallado. Entonces, si ustedes visualizan cómo se va viendo esta limitación para la movilidad lumbar, la inclinación respectiva, cuando nosotros hacemos la medición de lo que es occipucio pared, va a ser mucho mayor de lo que yo presentaría a un paciente que no tiene este problema, en donde esta distancia va a ser mucho menor. Entonces, por eso es que parte de los exámenes que nosotros tomamos también conforme vamos haciendo el seguimiento del paciente es vamos cómo ha variado lo que es la expansión torácica, cómo va la distancia occipucio-pared, cómo va las rotaciones de región axial, porque como me coge todo lo que es la región de columna, una de sus zonas favoritas también es la región cervical, me va limitando las movilizaciones. Y ahí también tienen que ver los movimientos que se puede hacer con esta articulación. Y como compromete la movilidad lumbar, la distancia del suelo también se mide porque esta conforme vaya mejorando con la terapia biológica que se está instaurando, esta también va a ser mucho menor. Ahora, fuera de estos, hay que ver de que puede también tener manifestaciones periféricas, no solamente va a ser compromiso axial. Entonces, los cuadros de artritis, los cuadros de dactilitis entran a tallar. Si nosotros vemos esto de acá, es más manifestaciones del subtipo de artritis psoriásica y justo la dactilitis y la centesitis entran a participar. Pero por si acaso la espondilitis anquilosante me puede dar también una entesitis y lo que es la artritis reactiva me puede dar también. Entonces, estas entesitis pueden estar como manifestación periférica de una espondilitis anquilosante, también de pacientes con psoriásica, pacientes con artritis reactiva. Entonces, es importante ver estos puntos. Y el famoso dedo en salchicha, que es la dactilitis, como ustedes visualizan en la figura, le va a generar que no solamente se vea inflamadito todo el dedo, sino que me va a comprometer la parte de los flexores, limitando también la movilidad, y asimismo se puede acompañar de inflamación de las articulaciones interfalángicas. ¿Por qué les menciono esto? Porque ya por esta sintomatología a veces el paciente puede ser confundido si es que debutó de manera periférica con una artrosis o una tendinitis o puede ser catalogado como un paciente que estén sospechando en un cuadro gotoso si es que presenta sobre todo solo la articulación. Entonces entran a tallar hasta las artritis reumatoideas con manifestaciones en manos y mucho va a variar si solamente el paciente empezó con esto o más bien ya tiene la región axial y me está agregando esto. Pero si estamos frente a cualquiera de los espectros, vamos a ver de que si estamos para una psoriásica puede que también haya lesiones de piel más características y en este caso, si fuera una asociada a una reactiva, dependiendo del patógeno, pueden tener manifestaciones incluso en plantas y palmas que también tienen material. Ahora, las artritis periféricas de ellos pueden debutar como una mono, sí, pero es más típico de la artritis reactiva.
Pueden debutar como una oligo o como una poli, sí, pero los poli no es tanto lo usual, no es, salvo que el cuadro inmunosupresor en pacientes sea muy severo, más bien ellos tienden a ser oligoartritis. Y a diferencia de la artritis reumatoidea, estos tienen un componente más asimétrico, a diferencia de que para artritis hablábamos de la presentación típica de una poliartritis crónica simétrica. Entonces, en este caso puede no ser más asimétrica, puede ser más con cuadros de oligoartritis o como una artritis que haya surgido y luego evolucionando. Entonces, es importante. Y recuerda pues también que la entesitis muchas veces solo dice, tiene una tendinitis y lo menosprecian, pero que la entesitis en sí compromete la inflamación no solo de tendones, sino también de cápsulas, de ligamentos, y en este caso puede ser confundida con diferentes posibilidades, espolones, tendinitis de Barcelete y otras más. Por eso es importante enfocar al paciente de manera global. Hay manifestaciones en este caso a nivel ocular, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante, en tipos de artritis pueden haber cuadros de uveitis. Y esta uveitis, por ejemplo, en las espondilitis anquilosantes, se caracteriza por ser aguda y que muchas veces necesitan ayuda por emergencia para la parte oftalmológica. O sea, cursa con un ojo rojo, extremadamente doloroso y con lagrimeo, y su presentación mayor parte es unilateral, lo que le hace diferencial de otros procesos infecciosos que estén pensando. Entonces, esta de acá también, si es que nosotros la enfocáramos como una conjuntivitis, sería de carácter aséptica, y generalmente estos pacientes con esta manifestación tienen la positividad del HLV27. ¿Puede preceder a la espondilitis? Por supuesto que sí. Y por eso es que muchos pacientes vienen derivados de oftalmo para que se complete la investigación respectiva. Hay otras manifestaciones y sobre todo las cardíacas son las que más preocupan, porque estas pueden llevar a complicaciones o incluso contribuir a su mortalidad. Y hay otras que involucran el compromiso pulmonar asociado al trastorno que se ve por la parte de la movilidad restringida. Pueden ellos desarrollar cuadros de fibrosis pulmonar apical. También ellos pueden hacer compromiso renal asociado por el uso de AINES, porque es uno de los medicamentos que se utiliza para el manejo del control periférico, sobre todo articular. Y, por ejemplo, a nivel cutáneo, cuando estamos hablando de un cuadro de artritis psoriásica, van las lesiones con los bordes definidos, irregulares, elevados y sobre todo en ciertas zonas características. Y cuando hablamos de espondiloartropatías seronegativas asociadas a una enfermedad inflamatoria intestinal, pues las fístulas, las presencias de diarrea, los cuadros abdominales, los trastornos de absorción entran acá a participar también. Ahora, si hablamos de cómo enfocamos a una de las abanderadas, que es la espondilitis anquilosante, vamos a considerar incluso unos criterios que, si bien son bastante antiguos, vamos a ver que todavía te sirven como luz para poder enfocar a tu paciente. Primero, el cuadro clínico doloroso inflamatorio, la limitación a nivel del examen físico, tanto lumbar como la expansión torácica, entran como lo que refiere yo encuentro mi paciente. Pero le tenemos que complementar con el estudio imagenológico. En esa época entraban a tallar mucho solo los estudios radiográficos, con cuadros de sacroileitis entrando desde el grado 2 hasta el grado 4 como presentadores para el diagnóstico de esta. Y era un cuadro clínico más radiológico, dando una sensibilidad de 83 y una especificidad casi del 98%. Pero luego, con los avances, entraron a tallar el perfil inmunológico y otras imágenes de mayor calibre para identificación más temprana. Entonces entraron a participar la resonancia y entraron a tallar lo que es la espondilitis anquilosante. Y en un paciente con una casuística sugestiva, bueno, adulto, en varón en edad media, nos apoyaba bastante el enfoque de nuestro diagnóstico. Pero había un grupo de pacientes que no debutaban de esa manera, podían debutar por manifestaciones extraarticulares o debutar con compromiso articular periférico.
Entonces decían, ¿qué otros criterios nos pueden ayudar para poder captar adecuadamente al paciente y de manera más oportuna? Entonces empezaron a ver otros criterios tocando sobre todo al inicio de estos estudios en poblaciones que ya tenían la enfermedad. Entonces, luego de eso, formularon lo que eran los criterios ASA, que tienen sensibilidad de 77% y especificidad de 82%, que ayudan como criterios de clasificación e involucra una imagen de sacroileitis, ya sea radiológica o resonancia, más uno o más signos, en este caso de espondilitis anquilosante, que podría ser el dolor inflamatorio, cuadro de artritis, de entesitis, de uveitis, de dactilitis, psoriasis. En sí te ayudaba para lo que era no solo anquilosante, sino te ayudaba también para los otros subtipos a orientar. Entonces, ahí empezaron a tallar de que podían entrar las otras variantes clínicas, es decir, las de enfermedades inflamatorias intestinales, la de psoriasis, la que tenía relación con la reactiva, procesos incluso infecciosos previos. Entonces, uno de ellos, más de imagen sacroiliítica, te daba el diagnóstico de una espondiloartropatía o espondiloartritis axial. Si nosotros decimos como espondiloartropatía, hacemos a veces le agregamos sobre todo la terminología de cero negativa porque realmente su factor es negativo y el compromiso axial. Pero si no, también lo pueden manifestar como espondiloartritis, nada más. A diferencia de la espondiloartrosis, que tiene otro mecanismo de gestación para eso. Y hay otra que involucra la presencia del HLP27 más dos signos de una espondiloartritis axial que puede estar comprometiéndose la imagen en sí de sacroilitis, ya sea por resonancia o la radiografía. Ahora, si enfocamos a la artritis psoriásica, vamos a ver que su prevalencia tampoco es baja, 0.5%, pero tiene que presentar por lo menos 3 de los siguientes signos. La presencia en sí de lesiones psoriásicas, como ustedes pueden visualizar en la fotografía, la presencia de distrofia unguial, la presencia de dactolitis, que lo veíamos casi similar a lo que es en 2 o 3 diapositivas antes, el dedo en salchicha, el factor reumatoideo, por eso es que antes se les etiquetaba a las espondiloartritis como espondiloartropatía seronegativa, y la neoformación ósea articular. ¿Por qué? Porque cuando tomábamos las placas a nivel axial o a nivel periférico, esto es lo que se veía. Esas imágenes nuevas, en este caso resaltantes en las zonas articulares involucradas, es lo que llamaba la lesión. Entonces, 3 de esos dependen. Y tenemos los criterios Caspar, que también no son tan jóvenes, pero nos ayudan. Y te pide sobre todo de que este paciente cuente con 3 o más puntos en cualquiera de las 5 categorías. Entonces yo voy buscando. ¿Qué le da puntaje? La historia previa o, en este caso, la evidencia del cuadro psoriásico, tanto a nivel personal como a nivel familiar. De acuerdo a esto vas dando puntaje. La alteración de la distrofia unguial, la parte negativa del factor reumatoideo y la presencia de dactilitis, de manera actual o de manera previa que se haya referido, y la imagen radiográfica. Entonces, conforme ponen acá, por encima de 3 puntos, te sugiere esta clasificación. Entonces, vamos con lo siguiente. Cuando veíamos manifestaciones en relación a la región unguial y a otras estructuras, teníamos que ver también de que la psoriasis no es que solamente dicen, tiene psoriasis, no, la psoriasis tiene variantes también. Entonces, estas variantes también pueden asociarse a ciertas manifestaciones articulares más características. Pero, como recuerdan, también ya están rotando en dermato o van a rotar o han rotado previamente, estas de acá pueden estar presentes cuando empieza la enfermedad, pueden preceder, pero lo más usual de estas lesiones es de que el paciente ya lo ha tenido 5 o 10 años estas lesiones y empieza con el cuadro articular.
no es tan frecuente que empiece el cuadro articular y le siga el térmico. No es lo usual, pero sí se puede ver. Y tampoco no es lo usual que vayan paralelo. Generalmente la lesión precede. Ahora, no quiere decir que cuando más grave sea su psoriasis, peor va a ser su compromiso articular. No necesariamente. O sea, eso puede ser de diferentes grados, tanto uno para la otra, diferentes tipos de manifestaciones. Como ven en la figura, las manifestaciones unguiales entran en parte de los criterios porque si es que se ve, este puede estar presente hasta en 50-80%, como su pitting. Pueden haber compromisos no solo de piel, sino de cuero cabelludo. Y es importante no dejar de lado que esta entidad muchas veces se confunde por sus compromisos a nivel de uña y de interfalángicas, se puede confundir con otro tipo de patologías que dan en estas articulaciones, pero asimilar como la artrosis, esta también me coge muy bien interfalángicas distales, proximales también, pero distales. Diferente a una artrosis, bueno, la artrosis también me promete distales y proximales, pero no me da variaciones en uñas. Y tampoco se acompaña necesariamente con lesión térmica. Un paciente con psoriasis puede tener artrosis y aparte artritis psoriásica puede tenerlo, o sea, porque son entidades con diferente mecanismo fisiopatogénico. Ahora, las manifestaciones articulares pueden ser oligo, mono, poli. Las poli pueden ser 60% y allí entran a tallar las de manos y pies. Estos pacientes, como dice, tienen la desventaja que tienen que descartar que no tenga otra artritis reumatoidea, osteoartrosis, hasta las artritis por depósitos de microcristales, mientras que la oligoartritis tiene una presentación asimétrica, puede presentarse en el 30-40%, más se da en varoncitos, a diferencia de la primera que más era mujeres, por eso es que tenemos que buscar mucho el diferencial con la previa, y me puede debutar en interfalángicas o en articulaciones grandes, o en este caso visualizar los piecitos que no deben dejarse de lado. Pero hay algunas manifestaciones que son muy agresivas. Ahí entra a tallar sobre todo la mutilas en menos del 5% de los pacientes, pero que también sus hallazgos radiográficos los hacen, en este caso, bastante característicos, como son en sí la resorción ósea que puede verse o lápiz en copa, o como hay un compromiso erosivo puede llevar incluso a subluxaciones asociadas. Esta presencia de erosiones es lo que le hace también tallar para un diferencial de un tipo de artritis, ya sea reumatoide o osteoartritis erosiva. Entonces, por eso es importante. Pero ¿cuál la aleja de esas posibilidades? Lo de la reabsorción ósea o la lesión tipo lápiz en copa, que no es lo que se visualizaría ni en una R, ni tampoco en una artritis por depósitos de cristales, ni tampoco en una osteoartrosis. El compromiso axial 5% o capaz menos, ¿ya? A diferencia del anquilosante, no coge tanto el compromiso de la movilidad. Y estos pacientes también pueden debutar con compromiso sacroiliaco o pueden presentar solo por la limitación de la movilidad. Van con dactilitis, pueden ir con entesitis, igual que en la otra como veíamos, también puede acompañarse de compromiso oftálmico, pero en sí, no olvidar este punto. No existe ninguna prueba diagnóstica, si pueden elevar marcadores inflamatorios. Si le hacemos el perfil inmune para ANA y factor reumatoide, estos son negativos generalmente, pero sí tienen su positividad para el HLV27. Ahora, viendo a la artritis reactiva se va a caracterizar porque esta puede desarrollarse de manera precoz, después o durante una infección en cualquier región articular. A veces no se llega a identificar lo que es el patógeno, a veces mucho solo es la sospecha por el antecedente clínico que tuvo el paciente. Había una variante que era la más representativa de este grupo, que era del síndrome de Reiter, que asociaba cuadro de una artritis postinfecciosa, una uretritis y conjuntivitis. Por eso es que muchos reconocían más
era pregunta siempre de examen. ¿Y qué es lo que relacionaba? Mucho de su espectro etiopatogénico estaba con patologías gastrointestinales y genitourinarias. Entonces, con el incremento de las políticas de mejora de, sobre todo la parte educativa, tanto para la prevención de enfermedades sexuales como para patologías gastrointestinales, fue descendiendo lo que era su casuística, pero tampoco no se ha eliminado del todo. Entonces, mucho se asocia también por el tipo de presentación, cuando es post, en este caso entérica, pueden ser el involucramiento entre varones y mujeres, casi lo mismo, pero a nivel, en su forma genitourinaria, o sea, post este tipo de infección, más tendía su razón a apoyarse en varón sobre mujer, casi 9-1, haciéndonos recordar un poquito la casuística del a la inversa, con mujeres, su presentación. Y sobre todo en ciertos lugares, clamas de trachomatis para lo que era la parte genitourinaria, y para la parte entérica, eso sí puede verse en poblaciones latinoamericanas, asociado a cuadros de salmonella, shigella y entre otras más. Ahora, el cuadro agudo, en este caso, puede estar presentando las manifestaciones de la infección en sí, y posteriormente, en pocos días o incluso en pocas semanas, manifestar síntomas tanto musculoesqueléticos como extraarticulares, o en algunas veces puede haber pasado la infección sin mayor severidad del cuadro, y a veces solo debutar con el cuadro clínico de este tipo, musculoesquelético o a nivel extraarticular. Estos pacientes, en este caso, pueden estar presentando esa forma aguda, asociada posterior al cuadro infeccioso, pero también hay un cuadro crónico. Estos son los pacientes que empezaron con el cuadro clínico, pero no mejoraron. Persisten los síntomas y estos pueden ser posterior, incluso a 6 meses de haber iniciado el cuadro musculoesquelético. ¿Es un porcentaje de 30 a 50 de los que iniciaron? Sí. Estos pacientes sí pueden presentar entesitis, pueden presentar compromiso axial, pueden haber sacroilitis, y puede desarrollarse patologías incluso cardiovasculares asociadas, así como se veía en las otras espondiloartritis. Entonces, esto es lo que más lo diferencia con las artritis infecciosas que vieron previamente. Entonces, es importante no olvidar, porque estos pacientes sí pueden desarrollar un cuadro axial, sí pueden desarrollar un cuadro sacroilitic, sí pueden desarrollar manifestaciones extraarticulares, sobre todo a nivel cardiovascular, y generalmente solo cronifican en cierto grupo de pacientes, pero más se asocian a un cuadro clínico agudo. Entonces, dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, realmente, como les dije al inicio, pueden debutar como una mono o oligo, pueden sí hacer poli, no es lo usual, mucho depende del estado de inmunosupresión del paciente, y así también, si bien tienden a presentarse como debut en miembros inferiores, los miembros superiores también pueden ser comprometidos. Si hay el compromiso axial, eso los diferencia con las partes de artritis infecciosa, salvo que la artritis infecciosa esté debutando asociada, por ejemplo, a una brucelosis, debe que ellos sí debutan en región de columna. Estos pacientes pueden cursar con entesitis. Estos pacientes pueden cursar con fascitis, con dactilitis. Entonces, eso es lo que también el plus, a diferencia de la otra patología que ya vieron en otras clases, y pueden tener otras manifestaciones a nivel oftálmico, no solo la uveitis, sino también escleritis, queratitis. A nivel genitourinario puede ser asociada a valonitis circinada, o pueden hacer cuadros de cervicitis, prostatitis y otros más. A nivel cutáneo, pueden incluso manifestarse con la queratodermia benorrágica. Y a nivel cardíaco, los cuadros de insuficiencia cardíaca, sobre todo muchas veces asociada a valvulopatías, y esta sobre todo la predominante es la aorta. Para esta entidad no hay una prueba diagnóstica ni tampoco criterios en sí validados, pero estos pacientes generalmente tienen el antecedente que se refieren
ya sea de leve a moderada severidad de la infección reciente. Hay un incremento de los marcadores de fase aguda, así como del hemograma o la trombocitosis que se puede ver en lo que es el hemograma. Y estos pacientes, cuando le hacen el cultivo, puede que les sea útiles porque puede que, como es muy próximo, les salga positivo y les permita también dar manejo a dichos procesos infecciosos. Mientras tanto, el manejo con antiinflamatorios, y cuando hay mucho acúmulo de derrame articular, las artrocentesis terapéuticas sirven de manejo de apoyo. Ahora, enfocando en sí a los diferentes tipos de espondiloartritis, vamos a ver que el involucramiento de la región axial, como se ve en la figura de la derecha, asimismo como en las imágenes tomográficas y de resonancia, así como los estudios ecográficos, nos va a ayudar no solamente para identificar la presencia de los famosos endesmofitos, sino que también nos va a permitir enfocar a los entesofitos o a los cuadros de periostitis. Y lo clave cuando hay cualquier proceso inflamatorio articular es que me va variando los espacios. A diferencia de una artrosis que el pinzamiento es asimétrico, en los cuadros inflamatorios artríticos el pinzamiento tiende a ser simétrico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos la plaquita, la radiografía y la vamos comparando tanto con la tomografía y la resonancia respectiva, ¿qué es lo que vamos a ver? Que ustedes van visualizando espacio, espacio, espacio y van disminuyendo. Y si yo lo veo en imágenes un poquito de mejor precisión diagnóstica, es más llamativo. Pero esta imagen sobre todo le sirve para ver que mi paciente no tenga una lesión inicial, sino muchas que ya se han instaurado. Entonces, ¿qué focaliza sobre todo estas líneas? Es la búsqueda de los endesmofitos tempranamente. Entonces, tanto la radiografía como la resonancia y la ecografía son las herramientas diagnósticas para corroborar sacroileitis, para corroborar sindesmofitos, para corroborar sinovitis, entesitis y para ver compromiso a nivel sinovial, así como las alteraciones estructurales. Si recordamos, por a nivel de radiografía, los criterios de Nueva York nos permitían, decíamos, desde el segundo al cuarto grado. ¿Pero por qué desde el segundo? Porque de ahí ya se evidencia cuadros de sacroilitis, si bien mínima, pero hay presencia. ¿Cómo se ve? Irregularidades en la cortical, pueden haberse erosiones, puede haber esclerosis sin pinzamiento del espacio articular. Entonces son hallazgos que uno puede buscar. Si hablamos de una sacroilitis moderada, las erosiones, la esclerosis bilateral, los pinzamientos o la anquilosis entra a tallar. Y el grado 4 en sí ya es un grado anquilótico. Hay una sacroilitis severa. Entonces, esta es una imagen que te ayuda sobre todo en cuadros que ya empezaron o ya están avanzados para clasificar. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? Cuando hablamos de esclerosis subcondral, como ustedes ven, el borde radio opaco. Entonces van viendo eso, debería verse como un caminito que sigue hacia arriba, pero no lo ven porque se ve todo un caminito opacado y difuso. Entonces, incluso acá, pues nada, solo hay la delineación que se puede visualizar. Entonces, esta es una placa que es una radiografía de pelvis posterior que me involucra muy bien la parte sacroiliaca. Y esto también nosotros cuando pedimos radiografía de columna lumbosacra, posterior, anterior y lateral, este sería mi anteroposterior, que me va a ayudar sobre todo a ver esto. Lo que normalmente debería estar como un caminito así como ven abajo, definido, acá se ve todo borroso, porque ya está viendo el compromiso inflamatorio de sacroiliacas. Ahora, si nosotros vemos estas otras plaquitas, pueden visualizarse muy bien la parte de los endesmofitos, como un puente que ha unido dos vértebras, es lo que ustedes visualizan. Y si nosotros vemos estudios con mayor precisión para identificar lesiones más tempranamente, lo vemos acá. Este es otro estudio, me ayuda muy bien las tomografías y resonancias, me ayudan muy bien para ver la parte estructural vertebral, pero también me ayudan a identificar tempranamente tanto sindesmofitos
como parte de erosiones, que es lo que nosotros siempre buscamos, ver si hay presencia o no de estas. Acá, por ejemplo, es una imagen tipo resonancia, pero fuera de los indesmofitos que ustedes van a visualizar, vamos a enfocar esta lesión que está marcadita justo en los bordes, como si ustedes le hubieran puesto un marcador a dichos bordes vertebrales. Es la lesión de Romanos, que también es útil para identificar a estos pacientes con este cuadro. ¿Y a qué nos enfocamos con esta lesión de Romanos? A esta lesión de irregularidad, que se da por erosiones a nivel de los márgenes corticales, a nivel de la esquina anterior del cuerpo vertebral. Entonces, solamente eso no, porque vamos viendo que conforme van avanzando los cuadros, va habiendo cambios y va habiendo una rectificación de lo que es la concavidad normal del margen somático anterior y va dando lugar a que se genere una cuadratura lumbar. No dejar de lado que estos indesmofitos, conforme van osificándose cada vez más, van generando una lesión característica como es la caña de bambú, de toda la columnita como una sola estructura. Pero solamente me va a permitir esto, la región de los cambios de cuadratura, los indesmofitos que van dando esta forma de cañita y lo que son las regiones de Romano, no. Me puede comprometer otras estructuras a nivel de la cervical y a nivel dorsal. Entonces, siempre nosotros enfocamos no solo ver la presencia de indesmofitos, sino que visualicen cómo los espacios también van reduciéndose, va perdiendo la movilidad porque la columna va adquiriendo cierta anquilosis para realizar dichos movimientos. Entonces, no hay que dejar de lado. Entonces, un indesmofito en sí es una osificación del acné fibroso y lo que es característico es que puede estar presente como estas imágenes típicas en pacientes con espondilitis anquilosante, en pacientes con espondiloartritis axial, así que puede ser por la anquilosante, puede ser por la psoriásica, puede ser por la inflamatoria intestinal o cualquiera de ellas que esté involucrando dicha área. La resonancia entró a tallar después, sobre todo pacientes con lesiones que queríamos ver si estaba recién empezando el cuadro y para ver el compromiso inflamatorio a nivel de sacro ilíacos. Entonces, nosotros igual tenemos que visualizar si es que me va generando cambios a nivel de la estructura articular y de las estructuras acompañantes. Porque como veíamos acá en la imagen inicial, a veces esto recién lo detallábamos en pacientes que estaban ya con un cuadro de meses de evolución y que no había estado siendo manejado oportunamente y ya me estaba postrando al paciente. Entonces puede que el paciente te venga con el cuadro clínico y la resonancia te pueda ayudar a identificar. Dependiendo del tipo de manifestación clínica, las entidades que te pueden entrar a tallar son artrosis, cuando están involucrando muchas zonas axiales. Si es más periférica, artritis reumatoidea y artritis por depósitos de cristales entre rodillas de gota, entran a tallar. Las artritis infecciosas, ojo de cómo lo enfocan, porque a veces puede ser parte de una presentación, solo que estos pacientes por artritis infecciosa en sí no tendrían HLV-20 como si tendrían los de artritis reactiva y los que presentaron toda esta manifestación clínica. ¿Y cuál es el tratamiento de las espondiloartritis en general? En sí dos, no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico, sobre todo las terapias de ejercicio, la parte educativa y los cambios de estilo de vida son claves, porque como vamos a ver más adelante, hay ciertos factores que predisponen a buena respuesta y mala respuesta al tratamiento con medicamentos biológicos. Y si tienen una dieta oxidante o exposición a lo que es uso de ciertas drogas o lo que es humo de cigarro o el uso de esto, no va a tener una buena respuesta a diferencia de otro que sí tendría una dieta antioxidante y que no estuviera utilizando dichas sustancias y que su peso estuviera mejor controlado. Entonces, por eso es la importancia. Lo que sí es importante recordar de que, según la última revisión que hicieron para la parte del 2016,
ninguno de los estudios de terapia con ejercicios para mejorar la movilidad de estos pacientes en combinación con los inhibidores del anti-TNF demostró ningún beneficio adicional sobre la función o sobre la movilidad espinal a corto o a mediano plazo, en comparación con lo que sí era la terapia anti-TNF sola. Lo que sí, pacientes que están recibiendo dicho tratamiento, tú le agregas el esquema de la parte de ejercicio de estiramiento o de recuperación de movilidad, sí se puede ver no solamente mejora sintomática, sino también en las mediciones clínicas que se hacen en el seguimiento. En sí, la terapia por sí sola o esta iniciar y luego solo agregar los medicamentos biológicos no es la idea. La idea es, tienes a este paciente, ok, vamos a iniciarle terapia biológica para que vaya recuperando parte de movilidad y para que su rehabilitador pueda trabajar mejor. Mientras tanto, hasta que va haciendo el inicio de manejo biológico, si está ya viendo restricción del patrón respiratorio, está teniendo limitación de movilidad, lo que haría más bien es la terapia es para disminuir, en este caso, mayores anquilosis o sobre todo disminuir los síntomas respiratorios acompañantes que puedan estar presentando. Pero en sí, cuando ya hay un compromiso de una espondiloartritis axial, el manejo con apoyo farmacológico involucra, en este caso, la medicación biológica. Antes era ir por esquemas, empezar con los antiinflamatorios y los fármacos orales, pero no tenían tanto efecto como sí se veía con los modificadores de la enfermedad biológicos, y dentro de ellos en los anti-TNFs y ya posteriormente la agregación de los medicamentos que eran enfocados para la interleucina 17 entraron a tener más peso. Entonces, viendo estos puntos, vemos que los antiinflamatorios son los manejos en sí, el esquema de manejo de primera línea, si no hay contraindicación en el paciente, claro. Y en este caso te ayuda a bajar la sintomatología, sí, mientras te estás enfocando a afianzar su manejo biológico. Te ayuda también para los síntomas periféricos, sí. ¿Cuál es el mejor? No hay uno que haya salido como banderado, pero sí los AINES, en este caso atípicos, de buena potencia, por ejemplo, indometacina, la parte Sulindac, ketoprofeno, ketorolaco, tenían buen efecto. Naproxeno incluso tiene estudios también hechos, también al menos es una alternativa de manejo, pero hubo un momento, una controversia por el uso de los COX-2, porque estos medicamentos decían que cuando hacían el seguimiento de pacientes con entidades tipo de espondilitis y las complicaciones cardiovasculares, tanto la supervivencia como mayor manifestaciones se habían asociado en pacientes que habían estado bajo el esquema de telecoxib, celecoxib y otros más. Sin embargo, también hubieron otros estudios donde no habían encontrado un mayor favorecimiento a su utilización, mayor complicación. Entonces, en este caso, quedó individualizado el esquema antiinflamatorio de acuerdo al tipo de paciente. En sí, la eficacia de los antiinflamatorios en el tratamiento de los síntomas con espondiloartritis axial, como ha habido resultados contradictorios, en este caso lo utilizamos como un apoyo. La información familiar que no lo va a curar, pero sí me va a apoyar con parte de la sintomatología clínica, pero no necesariamente va a tener efecto en el progreso radiológico ni en la mejora, mejor dicho, de este progreso, aunque habían algunos estudios que decían, si yo mantengo un esquema a dosis óptima de estos antiinflamatorios por un periodo, en este caso de algunos meses de evolución, un periodo prolongado, o sea, no los uso solo para momentos agudos y cosas de día, sino lo mantengo como parte de su tratamiento acompañante. Algunos decían, no ha avanzado el progreso. Pues por eso muchas de las interpretaciones decían de que estos en algunos estudios podían mejorar, que este no progrese, o sea, reducir esto, y habían otros que decían, yo no le encuentro mayor cambio, ni tampoco me está mejorando. Entonces, por eso no puedo decir que es
un fármaco que participaría en modificar la enfermedad. Por eso solamente está en el esquema sintomático hasta el momento. Y en sí, ¿cuáles son las recomendaciones para un paciente que viene con un cuadro de espondiloartritis? En sí, lo ideal, ya que está presentando un compromiso axial, en este caso, sea que ya tiene hecho el diagnóstico de espondilitis anquilosante o en este caso tiene parte del cuadro clínico, todavía no hay una imagen característica, todavía hay una probabilidad o susceptibilidad, pero ya me está dando limitaciones, reducciones en las medidas o incrementos cuando estamos viendo si puse para ello. Entonces, inicien con lo que es el manejo biológico. Y en este caso, los inhibidores, los anti-TNF sobre todo, son una buena alternativa incluso sobre los otros esquemas que surgieron, que era el Secumab y el Ixekizumab, en este caso, como alternativas de inicio. Y asimismo, en este caso, si no hay una respuesta o hay una contraindicación capaz para los primeros, las otras dos alternativas nos podría ser un manejo a seguir. Y cuando surgió la otra alternativa con el tofacitinib, se encontró pues que no llegaba a un efecto tan óptimo como si habíamos obtenido capaz o si se había visto con los primeros 6 referenciados. En relación a los modificadores orales, en este caso, Metrotexate siempre iba como un acompañante del biológico, pero a veces los efectos secundarios también que podían haber con el oral, podían a veces un poquito disminuir la compliance del paciente. Entonces, las recomendaciones decían, si me está respondiendo con biológico, manténlo con biológico, no lo interrumpas, no lo cortes, por más que ya te remitió clínicamente, manténlo, varía su dosis capaz espacial o si es que fuera necesario, pero no lo cortes de golpe, manténlo en seguimiento al paciente por las evidencias de recaídas que había al retirar y solo dejarle con el modificador de enfermedad. Dentro de los modificadores de enfermedad, metrotexate y sulfasalacina. Me ayudaba bien para, sobre todo, manifestaciones periféricas y que en este caso podía ser una alternativa cuando no tiene acceso el paciente a estos medicamentos, anti-TNF, o en este caso tiene contraindicaciones para eso y el paciente tiene que recibir un medicamento antes que esta sintomatología me genere mayor erosión, que me genere mayor postración en estas articulaciones periféricas. En sí, hacerle placas cada mes, cada 3 meses, no te va a ayudar. Realmente ellos vemos cómo va su cuadro clínico, vemos cómo van sus marcadores inflamatorios tipo BSG-PCR y cómo va su mejora en lo que es la reactivación de sus actividades, tanto básicas inicialmente como instrumentales, y también cómo va disminuyendo los síntomas generales asociados a la actividad de esta enfermedad, como son fatiga, variaciones en el apetito, el peso y otras más. Entonces, este cuadrito es un cuadro comparativo de los diferentes esquemas de manejos que incluyen los inhibidores de, en este caso, los anti-TNF, mejor dicho, y lo que son parte de algunos otros esquemas que involucran, por ejemplo, los inhibidores de la interleucina 17, las otras variantes que hubieron por la ruta de la interleucina 23 y los inhibidores de la JAK. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza? De que en sí los anti-TNF tenían una muy buena respuesta, no solo para el compromiso axial, sino también para los cuadros de uveitis, algunos esquemas de psoriasis e incluso cuadros de hidradenitis operativa que podía estar acompañando. Y sin embargo, cuando nosotros veíamos la línea que seguía para los de la interleucina 23, tenía unos resultados muy variantes en estas. Sí podían verse efectos a nivel axiales con los inhibidores de la interleucina 17 y también con las lesiones psoriásicas. No había mucha evidencia con la parte de uveitis, pero sí algo de efecto con parte de la hidradenitis operativa. Entonces, en sí, los inhibidores, los anti-TNFs están bastante establecidos como primera línea de esquema, pacientes que tienen una espondiloartritis axial activa y que cursan con un cuadro moderado a severo, tienen buena indicación. Pero hay que tener en cuenta que hay factores de buena respuesta y hay factores
en sí de una respuesta incluso reducida. Dentro de los factores que pueden influir que si me responda mi paciente, que el paciente tenga la presencia de HLV27 positiva, a veces en este caso, épocas incluso con mayor juventud, la duración de la enfermedad, el sexo masculino, marcadores inflamatorios elevados o la resonancia propiamente característica. Y baja respuesta, sobre todo cuando no se ha modificado la parte del peso, la parte de, en este caso, hábitos nocivos como son tabaquismo. Ok, entonces eso sería la presentación del tema del día de hoy. Una pregunta por el momento. Doctora, Dime. pues, por ejemplo, los pacientes que llevan su tratamiento, cuando llegan, por ejemplo, a la edad de 45 o 50 años, ¿igual van a mantener el tratamiento o ya a esa edad, como ya es menos frecuente esa enfermedad, ya lo pueden cortar? No, no. Depende de cómo ha ido su actividad. Por ejemplo, si tu paciente ha mantenido la actividad bastante tiempo, cuando quisieron reducir la dosis del medicamento o espaciar la medicación, tendió a recaer, lo más probable es que todavía lo mantenga. Pero si son pacientes de que te recuperaron la movilidad, te controlaron manifestaciones clínicas, ya está persistiendo incluso con las dosis más pequeñas, con marcadores negativos, en este caso, un buen BASAI, o sea, no te ha empeorado su BASAI. Entonces, este paciente lo más probable es que intentes retirarlo, pero igual tú lo vas a seguir. Tú vas a seguir la medicación porque este paciente tiene chance de recaerte, pero si tú ya ves que está progresando en edad, no ha tenido ninguna recaída durante el tiempo que lo has estado siguiendo, no ha habido ningún surgimiento de alguna manifestación que no tenía al ingreso y no ha habido mayor cambio en sus marcadores, puedes intentar reducirlo, que es lo que hacían muchos, le quitaban. El problema era que a veces tendían a recaer y a veces no respondían. Pero había también otro grupo de pacientes que al final le quitaban parte del biológico y a veces lo mantenían con el esquema modificador de la enfermedad oral, pero en sí la evidencia más de esto se vio con cuadros de compromiso periférico. En el axial no tenía, como dicen, una evidencia para mantenerlo, entre comillas, controlado, dicha manifestación. Entonces, por eso es que muchos recomiendan, y la última recomendación de hablar decía, no lo cortes de golpe si ya te remitió clínicamente. O sea, lo que puedes ir es en este caso monitorizando y bajando la dosis, capaz especiando la dosis de administración, pero no le quites de golpe. Ves que conforme tú vas reduciendo o espaciando la dosis, se mantiene con la inactividad clínica, ahí puedes darle la chance de mantener, pero igual tú lo sigues controlando, igual sigues viéndole en sus controles cómo están sus medidas de flexibilidad, cómo están propiamente el paciente, sus marcadores respectivos, si no ha habido ninguna variación en lo que es sus marcadores inflamatorios. Entonces, si es así, no hay problema, sí podría retirarlo. Depende de cada paciente, jovencito. No todos te responden igual. Está bien, doctora. Y por ejemplo, otra pregunta. En pacientes que comparten, por ejemplo, características de artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, es decir, que tienen, por ejemplo, afectación ungueal, ¿no? También tienen compromiso axial, ¿cómo se les diagnosticaría? ¿Como espondilitis anquilosante, como artritis psoriásica o simplemente Es como... una eh, espondiloartritis, nada más, una axial, nada más. no Porque se- puede que tenga criterios para una. Es que, no, como vimos, por ejemplo, en manifestaciones extraarticulares de espondilitis anquilosante, podía tener algunas manifestaciones que te orientara para la otra. Entonces, en este caso, en sí, lo que tienen los pacientes es una espondiloartritis, compromiso axial. Pero, ¿por qué están etiquetadas de anquilosantes, psoriásicas? En sí, porque algunas manifestaciones son mucho más características para uno y para otro. El anquilosante, uno de sus tenores favoritos, ok, me cogió la región axial, me generó la lesión en caña de bambú, me limitó la movilidad,
me restringió incluso el patrón respiratorio, todo eso. En cambio, las artritis psoriásicas te pueden dar cambios, o sea, te pueden dar erosiones a nivel del cuerpo vertebral, te puede dar síndrome de pero no te compromete a veces tanto la movilidad y más es a veces su manifestación periférica, su dactilitis, lo que es parte de su endocitis o sus cuadros de oligo o en este caso poliartritis. En cambio, la reactiva, ¿qué te dice? La reactiva dice, me debuta, puede tener compromiso axial, pero también puede tener compromiso debutante con un oligoarticular. Entonces, ¿por qué han estratificado así? Por el tipo de tendencia a mayores manifestaciones clínicas que tiene el paciente. O sea, ¿qué es lo que está predominando en estas? Entonces, hay pacientes, como decíamos en la artritis psoriásica, puede tener su compromiso axial, pero lo que debutó en primer lugar fue su lesión. Y puede que no necesariamente te haga en ningún momento uveitis, puede que en un momento te haga, en este caso, dactilitis, puede que solamente tenga las manifestaciones a nivel unguial, las lesiones en piel, y puede que solo te manifieste las lesiones a nivel de articulaciones interfalángicas distales. Y capaz te pueda comprometer la axial, pero sin mayor repercusión en su vida. Entonces, ¿por qué los clasifican así? Por tipo de manifestaciones, el espectro representativo de cada una de ellas. Y algunas te responden mejor a ciertos esquemas. Por eso la mayoría de esquemas fueron dirigidos contra el paciente espondilitis anquilosante. Luego fue sometido también a pacientes que tenían otras variantes de espondiloartritis. Por eso es de que la mayoría de medicamentos tienen buena evidencia, sobre todo para esta, para las otras se utilizó con respuestas variables. Entonces eso es lo que cambia. En sí, si tu paciente tiene manifestaciones tan diversas que no llegas en sí tu clasificación de tu paciente es una espondiloartritis axial que presenta. Si es lo que está primando, si es lo que prima. Doctor, es decir que o sea, más que estas variantes, más que enfermedades distintas, son más como formas clínicas, se podría decir. Exactamente, son formas clínicas. Son formas clínicas que presenta tu paciente. Bueno, Karina Pérez. Sí, doctora, tenía una pregunta. En las manifestaciones extraarticulares, por ejemplo, de la artritis psoriásica, decía de que puede que primero haya manifestaciones cutáneas, no propias de la psoriasis, o puede que también la manifestación articular preceda, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el manejo, doctora? ¿Se trataría tanto la psoriasis cutánea con sus medicamentos propios y las manifestaciones articulares ahí en paralelo, o cómo es el orden? Si es que están surgiendo paralelamente, entonces en sí tú vas a manejar los dos, o sea, tanto las cutáneas como la articular. Pero si ya te está debutando con un compromiso axial, probablemente ahí sí vas a tener que utilizar tu medicamento biológico. En sí, si hay un compromiso axial desde el inicio, el tratamiento biológico en detalle. Pero si el paciente solo te está debutando en ese rato con el compromiso periférico, en este caso, tú puedes darte la opción de, fuera de tus antiinflamatorios, usar tus modificadores de la enfermedad oral, como habíamos manifestado. Ahora, si tiene las dos al mismo tiempo, tú le vas dando tratamiento. Si es que no te debutó con la parte axial, porque si debutó con la parte axial y estás usando biológicos, ellos te van a ayudar también para las lesiones. Por eso hay muchos médicos de dermatología que también utilizan biológicos, pero es por la severidad de las lesiones que tienen en enfermedades, incluyendo propiamente lo que es psoriasis y otras más, porque ya no les responden con medicamentos orales. Entonces, si tu paciente ha requerido usar biológico por el compromiso axial de inicio, puede que también te mejore las lesiones cutáneas. Pero si te está debutando con las periféricas, sí van a tener que manejar tanto las lesiones de piel, que muchas veces también ven beneficiadas con el medicamento que tú estás utilizando para el cuadro articular. Entonces, lo que hace el dermatólogo muchas veces se complementa con tratamientos tópicos, fuera de lo que tú ya estás usando como modificador de la enfermedad. Gracias, doctora. Y la última pregunta es acerca de los controles. Usted nos mencionó que para algunas variaba la cronicidad, algunas 3 meses y otras 6 meses. Entonces, el control, ¿cuál es el tiempo ideal, por así decirlo? Porque más que todo el tratamiento es sintomático, ¿no? Es cada 6 meses que tú lo ves. En sí, tú le citas más lejos cuando el paciente durante casi todo el año se ha mantenido con una inactividad baja. O sea, ha estado inactivo o ha estado en remisión. Entonces, tú puedes, como dicen, prolongar sus chequeos, pero generalmente es cada 3 meses que lo vas viendo para ver cómo va.
Solo lo ves al inicio, al mes, porque recién empieza, cuando recién empieza manejo, si quieres monitorizar con que pero generalmente cada 2, 3 meses siempre es lo que se le estipula para sus controles. Y lo ves no solo para el cuadro clínico, sino lo ves también para ver cómo variaron sus marcadores inflamatorios, para ver si es que estos no incrementaron. Gracias, doctora. Carlos López. Sí, doctora, quería preguntar respecto al comienzo de la enfermedad en la artropatía psoriásica. Quería saber cuál era el orden más o menos El respecto orden, al porcentaje. o sea, el orden de predominio es de que tú debutes en este caso con tu psoriasis. Eso es lo que predomina, porque menos del 15% te va a ser posterior. Es decir, que primero debuta el cuadro articular y que luego aparezcan las lesiones psoriásicas. Y paralelamente, generalmente también es un porcentaje que no es alto, pero en sí el que la mayoría está ahí, como dicen, tallando, siempre va a ser que precede primero la parte de piel y ya luego le siguen. Por eso es que decíamos que en este caso menos del 15 va a ser posterior, en este caso la lesión cutánea a la manifestación articular. Paralelamente, igual, casi 10-15%. ¿Y quién es el restante? 70% de las mayorías debutan primero la piel entre 5 a 10 años, o incluso algunos mencionan hasta 15, pues, pero 5 a 10 años se inicia el cuadro articular posterior a la piel. Pero son reportes de casuística, no más. No es de que, como dicen, uy, sí o sí ya tiene psoriasis, ya va a llegar a los 10 años, ahorita le empieza a articular. Puede, así como que no. No todas van a tener necesariamente compromiso articular. ¿Y cuánto es el tiempo? Por ejemplo, si me empezó con el cuadro articular y luego la de piel, ¿cuánto es el tiempo que se espera? Es muy variable. Puede también incluso preceder meses o incluso años a que se empiecen a instaurar dichas lesiones. Entonces, generalmente, más bien nosotros vemos a la inversa, no porque sea en este caso más fácil decidir, no, sino porque eso es lo que se vio. Pero sí pueden haber, incluso cuando le haces el seguimiento, te debutó con, a veces te puede debutar con el compromiso axial y dices, ah, pero ¿tiene lesión de piel? No tiene. Y como preguntaba tu compañero, ¿y qué pasa si después se agrega? Entonces, y no tiene otra manifestación que me sugiera un cuadro de comportamiento de un anquilosante o de una reacción, no ha tenido incluso proceso. Entonces, en este caso, el paciente ya no se queda como un comportamiento solamente axial, sino se queda ya, puedes incluso etiquetarlo en el grupo de artritis, de espondiloartritis psoriásica. Entonces, 15%, menos de este incluso, posterior, en este caso, al inicio articular, casi 15% igual, paralelo, pero generalmente lo que se ve es que primero debute la piel y luego la articulación. Un periodo 5 a 10 años en promedio. Ya, doctora, gracias. Okay. Muy bien, entonces vamos ahora con el caso. El caso. Este es un caso, solo para comentar, no se preocupen. Después los dejo libre. Muy bien, entonces, según este caso, es una paciente mujer de 58 años, ama de casa, de instrucción secundaria, 3 hijos, última fecha menstrual hace 10 años, fracturas de muñeca hace 2 meses, ha tenido gastritis, litiasis renal, hipertensión. Un año antes del ingreso empezó con dolores en rodillas, tobillos y región lumbar, con compromiso de cadera inicialmente unilateral, pero desde hace 6 meses compromiso bilateral. Eso es lo que te refiere la paciente. Discreto edema a nivel de las articulaciones y limitación de los movimientos de columna desde hace 45 días. Al examen, peso de 48, talla de 1.5, articulaciones dolorosas 12 de 28. Ojo, cuando ponemos el 28 abajo, nos referimos a guiándonos al esquema del DAS 28. El DAS 28 involucra las articulaciones interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas de ambas manos, las muñecas, hombros, codos y la parte de lo que es rodillas. Entonces, si nosotros decimos 12 de 28, entonces
12 de las articulaciones que les he mencionado están involucradas. Y dicen que 8 de 28 se mantienen inflamadas, son simétricas. Entonces quiere decir, y te dicen a predominio distal de extremidades. Entonces te está diciendo, ojo, te está comprometiendo las articulaciones interfalángicas. Como recuerdan, en este caso, ellos pueden comprometer distales y proximales. De sus favoritos son las distales. Entonces, si te está refiriendo por acá, te dice, ojo, te está cogiendo las interfalángicas. Con dolor a la digitopresión en la región de columna cervical, dorso lumbar, la maniobra de Levin positiva, la de la Segue negativa. ¿Por qué es importante ver este punto? Porque si te estuviera diciendo esta, ya se recordará la clasificación de espondiloartrosis, cuando a partir del grado 3 y 4 hay componente que puede involucrar compromiso radicular, o si están en cuadros muy avanzados, asociados muchas veces a una lesión que me genere cierta compresión, te puede dar otra sintomatología. Entonces, si te dice la serie negativo, un poquito te aleja que haya un compromiso tipo hernia o una artrosis que esté habiendo con cierto compromiso radicular. Te está alejando, no te lo quita, te lo está alejando. La maniobra de Levin te está orientando que está habiendo compromiso de sacroiliaca. Y te dan otro dato. Te dice, tiene una distancia trago-pared de 17 centímetros, una distancia occipucio-pared de 12.5 y una flexión lumbar lateral de 9.5. ¿Por qué te hacen mención de estos puntos? Porque generalmente hay un promedio aproximado de estas distancias. Entonces, para decir que este está incrementado o está reducido, uno tiene que recordar o revisar, en este caso, cuál es lo estipulado. Entonces, ¿qué vemos acá? En primer lugar, decimos, es una paciente. ¿Está adulta mayor? Todavía no. Le falta un par de años para hablar de adulta mayor. ¿Es una adulta en edad media? Sí. En este caso, no ha tenido alteraciones a nivel durante sus gestaciones. ¿Está en un periodo perimenopáusico? No, porque ya dice que hace 10 años empezó. Sí estaría en una fase postmenopáusica, sí. Y tiene ese antecedente de la fase postmenopáusica y también parte de la edad y también el criterio del número de hijos y la fractura, como para orientarte también a la posibilidad que esta paciente tenga su cuadro de osteoporosis, tiene factores de riesgo. ¿Tiene comorbilidades crónicas? Sí, la hipertensión. Pero ahora, enfocando al patrón que tiene el paciente, díganme ustedes, ¿qué tiene la paciente? ¿Tiene una oligoartritis, una poliartritis o tiene en este caso solamente un compromiso axial? Y díganme ustedes, ¿el dolor que manifiesta la paciente es un dolor mecánico o un dolor inflamatorio? Y si es inflamatorio, ¿llegaría a cumplir parte de los criterios que habíamos visto inicialmente cuando enfocábamos incluso un tipo de espondilitis anquilosante? Y tercero, en este caso, con todo lo que se ha mencionado, ¿habría la chance de un problema de salud que involucrara un cuadro de espondiloartritis en sí, considerando la definición solamente de un proceso inflamatorio en región axial? ¿Qué es lo que opinan, jovencitos? Mientras tanto, los que van escuchando, si gustan, van buscando las medidas, cuánto es lo usual de estas medidas para la flexión y las distancias. A ver, los escucho. Bueno, ya. A ver, vamos entonces con Cristi Leiva. Sí, doctora. Bueno, yo pienso que es un dolor inflamatorio, porque si fuera un dolor mecánico, pues la paciente tal vez referiría que con mayor movimiento le duelen mucho más las articulaciones o al hacer mucho ejercicio le duele más, pero no nos está detallando esos datos, ¿no? Entonces me orientaría más que es algo inflamatorio.
Ujú. ¿Qué tiene a favor del inflamatorio? El tiempo de evolución, en este caso el tipo de incremento de la extensión. ¿Qué es lo que Vemos que, por ejemplo, primero nos menciona el dolor que tiene, hay incluso compromiso porque nos pone que tiene discreto edema a nivel de las articulaciones, entonces es un signo clínico ya muy característico para pensar que es un dolor inflamatorio. Ujú. Ok, Cristian, entonces el paciente tiene un dolor inflamatorio. En este caso, ¿te parece que solo sería axial, Cristi, o sería axial y periférico ese dolor inflamatorio? A ver, me parece que sí sería axial y periférico. Ujú. Ok, muy bien. Vámonos con Daniel Ortiz. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha. ¿Qué te impresiona a ti? ¿Tiene un oligo o tiene una poliartritis? Simétrica, simétrica, según lo que hay en la parte de la historia. ¿Te parece que tu paciente tiene oligoartralgia, poliartralgia, oligoartritis o poliartritis? Solo Sí, doctora. enfocándonos periférica, nada más, en articulaciones periféricas. ¿Cuál sería tu Sí, problema de doctor. salud? Yo, según este caso, pensaría que es perdón, una poliartritis. Es poliarticular, perdón. Es una Ya. poliartritis, ya. ¿Es crónica, aguda? Es, pensaría que es aguda. Aguda, porque ¿cuánto nos dice que tiene devolución? Desde hace 6 meses, compromiso Ujú. bilateral. Ya, entonces sería aguda, crónica. Esta sería crónica. Crónica, entonces me Sí. parece que es una poliartritis crónica. ¿Es simétrica o asimétrica según lo que nos mencionan en la historia? Simétrica, doctora. Simétrica. Entonces al momento tenemos un problema de salud, es una poliartritis crónica que presenta la paciente. En el componente inflamatorio, como dijo Cris, está bien. Impresiona de ambas manos. Ahora vamos con... A ver, Erika. Doctora, ¿me escucha? Sí, 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 escucha. ¿Ya? En este caso, según lo que nos está mencionando la pacientita, ¿qué le examinarías? O sea, fuera de lo que ahí detallaron, ¿qué más le examinarías? ¿Qué otra maniobra tú harías o qué otra examinación tú harías para completar, para que te quede un poquito más claro? La de... Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. El test de Schober. No sé cómo se pronuncia, pero ¿El test de Schober? ajá, ¿cómo es? Schober, Sí. para valorar la movilidad de la columna, como usted dijo. Ya, ok. También podría ser una flexión de columna, lateral de columna. Claro, porque parte La, de su movimiento. Pero acá están poniendo flexión lateral. así no, ¿dónde está? A ver, ¿qué otra? La expansión torácica, no la menciona, creo, no, ay, no, No, está muy no la bien. menciona. Ajá, la Perfecto. expansión torácica. Ujú. También podría ser la maniobra sacroiliaca, doctora. Ya, sí, sí se puede. Y había otra, la de Faber. Ujú. Ya, ok. A ver, la guía también puedes hacer muy bien. Ok. Ahora, entonces complementaríamos. Según lo que les han escuchado a sus compañeras, Carol y María, ¿qué hipótesis ustedes se podrían plantear en estos pacientitos?
Doctora, ¿Carol y María o está nombrando solo una? ¿La escucha, doctora? Doctora, ¿se me escucha? Sí, sí se escuchó. Bueno, podría sospechar de una espondilitis anquilosante, doctora. Por las... ¿Qué es lo que te llamó la atención para eso? Bueno, más que todo el dolor inflamatorio, que es, bueno, el dolor que es tipo inflamatorio, también el compromiso, pues, que es axial y periférico. Bueno, más que todo axial, ¿no? Y para el periférico, pues, estaría, bueno, como usted mencionó, el más frecuente en cuanto al axial es el espondilitis equilizante. Entonces yo sospecharía de esa primera hipótesis. Ya, espondilitis. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esa hipótesis y plantea otra posibilidad diagnóstica? O si la mayoría está a favor de esta hipótesis, ¿qué tendrían en contra? ¿O qué otra cosa más podrían haber pensado? Y para eso también es importante recordar, si alguno de ustedes pudo encontrar las medidas usuales de las distancias, también les ayuda a ver estos puntos. ¿Por qué? Porque uno de los diferenciales, si ustedes se fijan, esta paciente tiene factores de riesgo para osteoporosis, pero en este caso, esta paciente podría presentar también otras entidades concomitantes y entrar como diferenciales. O sea, podría que mi paciente tenga un cuadro de osteoartritis, variante erosiva, sí, pero no me cogería la región axial. ¿Podría mi paciente tener una artritis reumatoidea y aparte una espondiloartrosis? Sí, es una posibilidad que se puede dar, pero por eso es importante recordar si las distancias están involucradas o no, porque generalmente un cuadro de artrosis no te genera tanta limitación. Te puede dar dolor, pero no te genera tanta limitación en la movilidad. Ahora, en relación al compromiso periférico, te dice comprometer rodillas, tombillos, y acá te dicen que coge 12 de 28, pero si ustedes recuerdan las 12 de 28, las 28 que involucra el DAS, por ejemplo, no te evalúan ni rodillas sí, tobillos no. Y más se orientan a lo que son extremidades superiores. Quiere decir que hay un compromiso arriba. Entonces, ¿puede tener esta paciente una espondilitis anquilosante? Sí. Varios dirían, pero no es varón. Pero tampoco no es que las mujeres no lo puedan tener. ¿Está en la edad? Sí. ¿No es el género usual? Sí. Pero tiene un componente inflamatorio, donde hay un involucramiento axial y periférico. Entonces, una de las posibilidades, como dijo su compañera, es que mi paciente tenga una espondiloartritis y dentro de ella puede ser una espondilitis anquilosante. Tiene a favor, según los criterios que habíamos estado revisando, de que tiene un dolor aparentemente crónico que involucró la región lumbar, que irradió incluso a nalga, se bilateralizó, que era uno de los criterios que entraba a batallar en la espondilitis con las clasificaciones antiguas, que era la parte clínica, me fue comprometiendo parte de la movilidad, esto fue progresando en el tiempo, se pudo evidenciar que había un compromiso de articulaciones periféricas y cuando nosotros vemos por criterios de, en este caso, para espondilitis anquilosante, tendría a favor, al menos los primeros, faltaría corroborar con la parte de imagen. Si nos vamos por los criterios de ASAS, tendría a favor parte del componente clínico y parte del componente articular, pero tendrían que complementar con algunos exámenes. ¿Qué exámenes podrían apoyarlos? A ver. A ver. Sheila. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, se escucha. ¿Qué exámenes tú podrías, en este caso, apoyarte? Si es que también apoyas a tu compañera en la posibilidad de una espondilitis anquilosante, ¿qué exámenes le pedirías? Podría ser el, el factor o ¿cómo se llama? El marcador HLA-B27. Ya, sí le pedirías Pues el HL27. ¿Le pides podrías, alguna imagen? sí, también se podría pedir
una resonancia magnética porque se ve compromiso a Ujú. nivel de la columna, una tomografía también que nos Si le pides ayude. resonancia, ¿de dónde le pides? Según el cuadro clínico que nos está contando, ¿de dónde le pides? ¿De la región dorsal? ¿De la región lumbar? ¿De la región lumbosacra? ¿De la región cervical? ¿De dónde le pides? Podría ser de todo porque ahí dice que hay dolor a nivel de Ujú, la columna cervical y dorso lumbar, pero también sería bueno ver a nivel sacro y sería ujú, bueno que haya, que se vean dos planos, tanto anteroposterior y lateral. ujú. En este caso, lo ideal es hacer una resonancia. A veces por el costo, como te cobran por sección, lo que no debe faltar es la parte lumbosacra y la parte cervical. Si no pudieran una resonancia, las tomografías, pero si tampoco pueden por los costos, aunque sea la radiografía. Y te puedes complementar a la radiografía con el estudio ecográfico, dependiendo del examinador, si es que tu paciente pues no tuviera la otra alternativa y estuvieras en un lugar que solo tienes esas dos, te pueden apoyar. Pero la eco entra a tallar sobre todo para tus articulaciones periféricas, para corroborar que haya presencia de procesos inflamatorios, que no haya involucramiento también de entesis, que es lo que también entra a tallar en estos pacientes, o que haya presencia de derrame, pero sobre todo para erosión. ¿Okay? ¿Qué otro examen más? HLB27, imágenes. Pediríamos marcadores inflamatorios, BCG, PCR. Sí, doctora, porque es una enfermedad inflamatoria, veríamos que está aumentado los marcadores inflamatorios. Ya, ok, entonces pedimos marcadores inflamatorios. Aunque sea, si no podemos hacer la imagen de todo, le pedimos también complementarios plaquitas de tórax. Recuerden, esta paciente, ¿ustedes qué dirían? Le iniciamos biológicos de salir propiamente, en este caso, las imágenes sugestivas, HLB27 sugestivo. Le iniciamos biológicos y si se inicia biológico tenemos que desfocalizar, o sea, ver que no tenga ningún foco infeccioso, placa de tórax, cultivo, examen. Pero ustedes iniciarían biológico en esta paciente y salir positivo. Karina, ¿iniciarías biológico? Doctora, en este caso todavía no iniciaría biológico, ya que como se ha mencionado en clase, los biológicos indican cuando es una espondiloartritis que no responde al tratamiento convencional, ¿no? Entonces podríamos empezar bueno, en este caso, por el antecedente que tiene la paciente de gastritis, se alejaría un poco el inicio de AINES, ¿no? Por el daño gastrolesivo que puede tener, pero sí podríamos empezar con los corticoides y dependiendo a eso se podrían asociar al metotrexato. Y ya, pues dependiendo cómo avance, se podría al final concluir con los biológicos, doctora. Entonces, jovencitos, algo que les quede un poquito clarito. Si es que mire esta paciente, nosotros le hacemos la imagen, aunque sea radiológica, y el paciente cumple criterios para una sacroileitis, ya, tiene este cuadro clínico, sus marcadores están elevados, lo ideal, y está viendo ya un compromiso de la movilidad, o sea, se corrobora el compromiso axial. Hay un cuadro clínico con marcadores que te apoyen, y tienes la imagen a favor, lo ideal es que el paciente inicie con biológicos. Pero si le tomamos la imagen y no cumple criterios para un cuadro de erosiones en cuerpos vertebrales, no hay procesos de sacroileitis, no hay una lesión que te sugiera un proceso inflamatorio articular de la región axial, entonces, como dijo su compañera, pues le doy su antiinflamatorio, que son los esquemas de apoyo. Corticoides realmente no utilizamos, salvo que la articulación periférica sea la más activa. Si hay bastante compromiso de articulación periférica, ahí sí me va bien los corticoides. Si no,
Más bien, si es más el compromiso axial, antiinflamatorios. O sea, AINES, le damos AINES. Pero si mucho es el compromiso periférico, ahí sí el corticoide me entra como un apoyo. El AINE puede que también te responda, pero si no te responde y mucho es lo que predomina en periférico, tú le das corticoide. Y si es que casi el axial no tiene mayor compromiso y el debut todo es periférico, como dijo Karina, vale, tú le inicias modificador de enfermedad, en este caso metrotexato, sulfasalacina, pero previa desfocalización respectiva. Pero recuerden, si hay una corroboración clínica, imagenológica de un cuadro de espondiloartritis, el esquema de primer manejo sería un medicamento biológico. Si debutó con articulaciones periféricas, entonces tu manejo más se orienta para orales, medicamentos modificadores de enfermedad orales tipo metrotexate, sulfasalacina. Dime, Fran. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, en este caso la paciente tiene 58 años, ¿no? Para los criterios de ASAS, uno de los criterios obligados no es que tenga que ser menor de 45 años para poder aplicar. Pero puedes aplicarte los otros criterios, los de Nueva York. En sí los criterios son guías, pero o sea, de que tenga cierta edad no te va a contraindicar el inicio de medicamentos. Sí, Tienen que... puede haber casos de espondilitis anquilosante en mayores de 45 años. Claro, sí pueden haber. Recuerden, son casuísticas, de acuerdo a mayores reportes, pero así como eso pueden haber vasculitis y otras entidades en pacientes que no cumplen justo, se pasó el 41, se pasó el 45, se pasó el 50, pero no es contraindicación. Si cumple criterios clínicos para una entidad, la edad o el género no te van a descartar tu diagnóstico. Eso es lo que es importante que se quede para ustedes, ¿ya? O sea, independiente que 58, pero si tiene un cuadro de sacroileitis, tiene un compromiso de un dolor lumbar, el corte inflamatorio, y tiene propiamente al paciente, justo le sale el 25, y tiene 58, no, pues no te va a desconocer el diagnóstico porque la edad o el género en sí no entran a tallar en unos criterios muy importantes si es que el cuadro tiene todo a favor. ¿Ya? Entonces no lo dejes de lado por su edad. No lo, como dicen, no lo retire. Más bien, pele. Cumple criterios para espondiloartritis porque, como les digo, también puede tener artritis reumatoidea con una espondiloartrosis. Pero por eso era importante recordar cuáles eran las medidas, si es que cumplía esos criterios para él. Y ver qué más examino para corroborar si en verdad estoy frente a una espondiloartritis o capaz solo tiene una espondiloartrosis y puede tener hasta un cierto compromiso radicular. Por eso en la clasificación de artrosis para columna hay grados de acuerdo a eso. Dime, Karin. Doctora, sí, en este caso la paciente tiene gastritis. Los antiinflamatorios no esteroideos que se le daría sería celecoxib o... Sí, protector. Si le das un atípico, le darías con protector. Si le das también las otras alternativas, igual muchas veces los protegemos. Pero también tenemos que ir viendo propiamente en este caso que no varíe mucho su otra comorbilidad. Recuerden que es hipertensa también. Doctor, entonces se le podría dar AINES y metotrexate los dos. Si es que el paciente, en este caso, por eso, si ustedes le corroboran con imágenes, marcadores, tu paciente cumple criterios para un cuadro de espondiloartritis, entonces tú puedes iniciarle biológico, pero si tu paciente no te cumple criterios para espondiloartritis, solo tiene su cuadro de poliartritis, entonces tú tienes que ver, esta poliartritis se debe por una espondiloartritis seronegativa, es decir, su factor reumatoideo está negativo, Astelano está negativo, el anti-CCP está negativo, o sea, te cumple criterios que no te expliquen eso y tiene imágenes que sugieren, entonces si ese es así, tú le vas a iniciar tu medicamento en este caso. Fuera del antiinflamatorio, si no te está respondiendo, capaz sí vas a tener que progresar, como dijiste, a los corticoides y a tus modificadores de la enfermedad. Pero por eso es importante que ustedes vean este cuadro, porque todo ese cuadro que nos contaba era un dolor inflamatorio típico de un cuadro de una espondiloartritis y tenía compromiso periférico. Pero, ¿cómo podríamos complementar nuestro estudio con las imágenes y su perfil autoinmune para definir qué patología, en este caso reumatológica, está presentando?
Porque como te digo, tu diferencial si no era una espondiloartritis y dentro de ella es una espondilitis anquilosante con manifestaciones axiales y periféricas, era que tu paciente estuviera empezando con un cuadro de una artritis reumatoidea, podía presentar una espondiloartrosis y aparte podía estar presentando también un cuadro de osteoporosis. O sea, no es de que, como dicen, solo porque tenemos la clase y cumple ese criterio, no. Por eso es importante, por eso les preguntaba, ¿qué más examinas? ¿Y qué más pedirías? ¿Y qué buscas? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que tú enfoques a tu cuadro clínico y sobre todo puedas presentar las posibilidades terapéuticas más idóneas. Gracias, doctora. Ok, Juancito. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta más. ¿No? Ok. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Me parece que todavía me toca una sesión con ustedes la otra semana. Sí. Ok, entonces en la siguiente sesión nos vemos. Gracias por su participación y nos vemos la otra clase. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, Hasta doctora, luego. gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.